Nos encontramos con el profesor Adrián Felipe Camacho Cajamarca, licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física de la Institución Departamental Jorge Eliezer Gaitán. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Vamos a tener una entrevista corta pero sustanciosa sobre lo que usted maneja regularmente con los niños en su colegio. Para usted como docente, ¿cuál ha sido el mayor reto de la educación en esta pandemia? Bueno, realmente yo tendría que hablar desde dos aspectos distintos. Uno, lo que es la educación pública, otro que es el aspecto de la educación privada. Desafortunadamente en Colombia tenemos la problemática que en la educación pública pues no contamos con muchos recursos, la población es de escasos recursos y eso mismo también se ve afectado según la zona o el lugar en donde se encuentra. Yo laboro en el departamento del Tolima, en el municipio de Flandes, que es un sector bastante golpeado por la violencia, por los grupos urbanos que quieren tomarse de algunas zonas. Entonces es bastante complicado, el nivel de educación es muy bajo. Tenemos un alto índice de padres analfabetas, entonces esto pues realmente nos perjudicó un poquito más. Yo diría que esto fue lo más significativo en ese proceso, el darnos cuenta que los papás no tenían cómo ayudarles a los muchachos en ese acompañamiento en casa y muchas veces ni siquiera teníamos la posibilidad de una videollamada porque no tenían dispositivos inteligentes o la manera de conectarlos. En muchas ocasiones a mí me tocó en plena pandemia ir hasta las casas, hacerle las actividades tal y como muestran en las noticias. Eso fue de lo más importante. ¿Hubo mucha deserción escolar en el año pasado? Por fortuna no hubo mucha deserción, hubo ausentismo, que son dos términos distintos. Sí había chicos que dejábamos de ver los 15, 20 días, un mes, hasta 3 meses algunos, pero logramos los maestros en ese trasegar ir tras ellos, buscándolos de casa en casa, llamándolos, averiguando con familiares, con vecinos. Y reitero todo esto durante la pandemia con dificultades de movilidad, con dificultades de restricciones de pico y cédula, todo esto que se presentó. Pero no, por fortuna no hubo mucho en nuestro sector, no hubo mucho. ¿Considera usted que la virtualidad tiene efectos negativos en el desarrollo físico y académico de los niños? Totalmente, totalmente. Yo soy un arraigado de que la educación en los niños y principalmente en primaria se debe hacer presencial. No podemos dejar de desligarnos en ese amor, en ese cariño, en ese aprecio que nosotros le brindamos a los niños y que muchas veces esos niños, como yo te decía, que vienen de zonas vulnerables, requieren, porque ellos muchas veces buscan un abrazo, buscan el acompañamiento del profesor, profe, tú me quieres, profe, no sé qué. Eso hace mucha falta en los niños. Sí es bastante importante decir que la virtualidad está generando un proceso de sedentarismo excesivo, al punto que ya los muchachos de 14, 15 años logran volverse multimillonarios a partir de videojuegos que están desarrollando en casa. El año pasado hubo un premio, si no estoy mal, de 4 o 5 millones de dólares que entregaron a uno de estos gamers, que me parece terrible porque pues a nivel de académico, a nivel emocional, ¿qué puede tener un muchacho de eso? ¿Cómo poder enfrentar desde la casa y el colegio estas problemáticas? Bueno, desde el colegio yo puedo decirles que va en cada maestro, pero creo que en Colombia tenemos una gran ventaja y es que somos muy amorosos. Los maestros nos hemos dado a esa tarea que yo te decía ahorita, de brindarles amor, de brindarles cariño, de acompañar a los papás, de exigirles en cierto modo que hay que hacer las cosas. Ha habido momentos en que nos ha tocado presionar un poco más con otros mecanismos porque desafortunadamente también hemos perdido nuestro espacio. Ya al maestro no se nos respeta como hace algunos años por tal motivo.
han sacado tantos memes en donde antiguamente uno regañaba al estudiante y a los padres de familia o les hacía el llamado de atención, y en la actualidad es todo lo contrario: profesor porque me regañó, profesor porque las notas de mi hijo tan bajitas. Esto es un fenómeno que no le estamos prestando la atención debida y que va a terminar con el sistema educativo en Colombia. Yo soy de los fieles creyentes de que debemos replantear el sistema de educación en Colombia, debemos volver a darle el estatus al maestro que se necesita, y para llegar a eso que tú me decías, que cómo podemos ayudar, desde la escuela se hace con amor y desde las casas en el proceso de formación. Si nosotros como padres no tenemos la actitud de aprender para la vida, para poder enseñarle a mi muchacho y no dejar que todo lo que le dicen en la escuela lo tome como verdadero, pues estamos cayendo en un error garrafal. Es indispensable que los padres se empapen de los modelos pedagógicos, de las estrategias que están usando los maestros, de estar pendientes de qué le ocurre al niño dentro del aula, qué le ocurre al niño dentro del contexto de sus amigos y qué le ocurre dentro del contexto familiar. No es solamente mirar el colegio, sino en muchas ocasiones puede ser la familia o puede ser las amistades que está teniendo, el lugar en el que, el entorno en el que se desenvuelve es bastante indispensable en este proceso. Sí, no solo cumplir con llevarlo, sino también hacerle seguimiento a todo. Totalmente. ¿Qué estrategias deben usar para el retorno a la presencialidad de los niños, niñas y adolescentes? Porque ya estamos prácticamente retornando. Diríamos que ya estamos un 70% nuevamente en la presencialidad. Ya el próximo año ya me imagino que será completamente presencial otra vez. Sí, es muy probable que para marzo ya estén todos los colegios al 100%, porque pues como podemos darnos cuenta en las noticias también, es eminente el levantamiento de la pandemia por parte de las organizaciones de salud. Entonces, una vez se levante el concepto de pandemia, ya tendremos que entrar con esas estrategias muy fuertes de disciplina, volver a retomar y enseñarles a los padres que los chicos tienen que tener una disciplina desde el momento en el que salen del colegio, llegan a la casa, deben cambiarse, deben almorzar, empezar su proceso de labores extra o tareas, como lo quieras llamar, y posterior a eso yo siempre recomiendo a mis estudiantes un proceso de lectura, ¿sí? Mínimo, un niño debe estar leyendo diariamente, si está en primaria, de 20 a 1 hora, debería ser. No lo hacemos en Colombia, pero esto va ligado a la imagen, al ejemplo que les damos en casa. Si yo le exijo a mi hijo que lea, pero nunca me ve a mí leyendo, pues es un proceso incoherente. Sumado a eso, pues el amor, el cariño, la motivación. Los niños quieren volver a las escuelas, pero cuando se dan cuenta que el papá no le acompaña con las tareas, o cuando uno como maestro se da cuenta que el niño no ha completado las actividades, que las guías que en muchas ocasiones se le dejaron durante la pandemia no las ha terminado y que tiene que empezar a adelantarlas, y muchas veces los papás se lavan las manos: profe, es que ya estoy trabajando, profe, es que no me queda tiempo. No, yo soy de los que piensa que si tomamos en algún momento la decisión de tener un hijo, es porque analizamos muy bien nuestras situaciones y debemos afrontar lo que se nos viene, ser responsables en todas las dimensiones. Sí, señor. Profe, en la revista colombiana de cardiología publicaron en diciembre del año pasado un artículo. Él hablaba del impacto del aislamiento preventivo obligatorio en la actividad física diaria y en el peso de los niños durante la pandemia del COVID-19. Según lo evidenciado en esta encuesta, ese artículo, solo el 13% de los niños, niñas y adolescentes superaban los 60 minutos de actividad física recomendada durante el aislamiento. ¿Cómo garantizar que el resto de los niños vuelvan a realizar actividad física que les permita desarrollar mejores condiciones de salud después de pandemia, y qué impacto negativo tiene esto? Bueno, yo soy un docente que se fundamenta principalmente en la educación experiencial. Yo soy licenciado en educación física y
oriento en primaria. Ahí en Colombia tenemos una gran dificultad, y es que el licenciado de educación física en el sector público se abolió, es decir, no existen profesores de educación física en primaria, existen profesores de educación física en la secundaria, y esto es un craso error porque estamos en algo que se denomina la etapa de oro. Es un proceso en el cual el niño absorbe la mayor cantidad de conocimiento, es esa esponjita que todos decimos, y cuando no se tiene ese proceso, ese desarrollo polimotor, hay algo que se llaman los patrones neuronales. Los patrones neuronales se amarran, es decir, se limitan y dejan de producir y terminan haciéndose las cosas de manera monótona. Cuando tú haces las cosas de manera monótona, vas a tener menos posibilidades de respuesta, vas a ser una persona menos crítica, y eso es lo que en cierto modo yo te decía ahorita, tenemos que cambiar el esquema del modelo de educación en Colombia. Si queremos niños para que no piensen, si queremos niños para que no pregunten, si queremos niños para que no indaguen, pues estamos alienando a un pueblo, y eso es algo que no puede permitir la educación. Esto es uno de los factores que yo considero el magisterio colombiano debe luchar más, en vez de algunos otros aspectos que se están luchando, que no se deben dejar, no, pero sí debemos pensar en replantear ese esquema de educación. ¿Me repites por favor la última pregunta al final del... ¿Cómo garantizar que los niños que vuelvan a realizar actividad física se les permita desarrollar mejores condiciones de salud después de pandemia, y qué impacto hay que no sea negativo? ¿Qué impacto hay que no sea negativo? La naturaleza del niño. El niño por naturaleza tiene la necesidad de moverse. Él busca, él es inquieto, él quiere explorar, él quiere indagar, preguntar, y en ese proceso no podemos dejar de darle esa oportunidad. No podemos estar diciéndole al niño quédese quieto y darle un golpe. Esto es el peor error, porque muchas veces a nosotros como niños, a pesar de que estemos haciendo eso en las clases, a nosotros nos formaron así, a nosotros nos permitieron embarrarnos, a nosotros nos permitieron estar en la calle, a nosotros nos permitieron mojarnos. Todo este tipo de actividades, el caernos de un árbol, el treparnos de un árbol, el saltar a un charco, esto es algo que, si miramos también las estadísticas de la pandemia, pues los niños tenían un mayor porcentaje de defensas que les ayudaron. A los niños no los afectó tanto como a los adultos, ¿sí? Y eso pasa porque hemos perdido esa cultura de exponernos a los virus, de dejar de estar en esa relación, de ser activos, personas activas. Las personas que eran activas, completamente deportistas, fueron menos propensos a tener esas dificultades de la pandemia. Entonces no podemos dejar de ver a los niños como niños, ni exigirles como si fueran adultos. Entonces tenemos que seguirles estimulando, y cada área que podemos darles en la escuela, en el colegio, debemos estimulársela desde la educación física. Esto es algo que están haciendo ya muchísimos países, los esquemas de educación, tanto en Finlandia, en España, en Suecia, en Noruega, se están basando en eso, en la educación física, y actualmente en la educación experiencial. Es decir, están articulando todas las áreas vistas desde actividades del cuerpo. No digo necesariamente de la educación física, pero sí del cuerpo, de cómo yo puedo interactuar o cómo funciona mi cuerpo en relación a la física, a la matemática, a la religión, a la ética, a la moral, que son otros aspectos que tendríamos que hablar más adelante. Profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. Que esté muy bien, muchas gracias por atender. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Listo.